Día tengan todos ustedes. Soy el arquitecto maestro Arturo Villarreal Reyes y voy a platicar sobre la Catedral de Santiago del Saltillo y la astronomía. No puedo negar la cruz de mi parroquia, soy arquitecto restaurador, me interesa mucho la historia de la arquitectura, con un poco o breve dominio de la astronomía, lo mínimo necesario como para poder explicar sobre su relación con la arquitectura. Eh, Quiero primeramente dar un agradecimiento al presbítero Juan Manuel Ledesma, párroco de la Catedral de Saltillo, a la doctora Lely Magdiel López Montelongo, quien me ayudó y asesoró con algunas gráficas, a la maestra Cristina Guadalupe Contreras Treviño, quien me auxilió en la revisión de mis textos, a los arquitectos Gabriel Reséndez, quien me dio la idea, la relación con Vitruvio, a Víctor Manuel López Juárez, Héctor Manuel Vélez Ruiz y Mauro Antonio Escalante Suárez, por algunas fotografías y en particular sobre las gráficas solares. Sirva como pregunta de investigación, siempre me he preguntado por qué la fachada de la catedral está desviada de respecto a las fachadas colindantes o al alineamiento de la calle. Esto crea, la planta arquitectónica crea esquinas o rincones, tanto en la calle de Juárez, que es la que vemos cruzar abajo, y la lateral, en la calle de Bravo, en la esquina nororiente de la catedral, tramo en el cual es muy difícil que pase un coche si está otro coche estacionado a un lado. Este desfase es obvio. Ah, la razón parece ser que es la orientación astronómica. La ciencia que estudia estos aspectos de la astronomía y la arquitectura se le conoce como arqueoastronomía. Surgió en la década de 1960, sobre todo en estudios respecto a edificios arqueológicos, pero pronto se extendió a los edificios virreinales por resultados sorprendentes. Eh, Como ustedes saben, el Sol aparentemente se mueve, como al nacer en el horizonte, la parte más cae hacia el norte durante el solsticio de verano, al centro durante los equinoccios y hacia el sur, que es el día más corto del año durante el solsticio de invierno. Cuando esto se traslada a plano, se le llama montea, que es el registro de los montes, de ahí surge la palabra. La montea solar es el plano de un edificio con o de una sección geográfica con respecto al nacimiento, al movimiento aparente del Sol. Cuando empecé a leer sobre arqueoastronomía, allá a principios del siglo, a finales del siglo XX, eh, principalmente con autores como Aveni, que después fue reforzado con algunas charlas con el doctor Tomás Martínez Saldaña. Era esto algo extraño, casi como hablar de reencarnación, telepatía o ovnis extraterrestres. Ahora ha tomado una seriedad muy interesante. La orientación astronómica de los templos virreinales, aunque pueden ser otro tipo de edificios, eh, tiene que ver con la sacralización de los espacios. A lo largo de la historia, construir un templo de cualquier religión trasciende el mero quehacer arquitectónico, pues involucra, además de los aspectos predominantemente constructivos, también involucra las esferas de lo espiritual y lo simbólico. Para lograr la sacralización del espacio se trata de establecer un vínculo directo entre el orden cósmico con el microcosmos del edificio. He encontrado algunas manifestaciones de la sacralización del espacio como el aprovechamiento de la paisaje cultural, sobre todo náhuatl, como en el caso de la fundación y trazo del pueblo y templo y conjunto religioso y civil del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. He encontrado otras como la inserción en un nicho dentro de un árbol con imágenes religiosas.
también el derramamiento de sangre en los cimientos, sangre de cordero de alguna casa. También, obviamente, la bendición de los templos, cómo se circunda por fuera y por dentro los muros con incienso y oraciones. La vinculación mística de la arquitectura con los fenómenos astronómicos data de milenios y es propia de una amplia mayoría de culturas alrededor del planeta. Ejemplo de ello es la orientación de templos hacia la salida de diferentes astros, principalmente el Sol, la Luna o determinadas constelaciones, por ejemplo, las Pléyades. En el mundo prehispánico destaca el fenómeno de descenso de la sombra en forma de serpiente en el edificio conocido como el Castillo en Chichén Itzá durante el equinoccio de primavera. Además del misticismo en la alineación del edificio con un fenómeno social, en cuestiones prácticas funciona como marcador calendárico importante para conocer el inicio de los ciclos agrícolas, entre otros fenómenos, señalando sobre todo las festividades de los festividades religiosas. La alineación de un edificio a algún fenómeno astronómico es una manera de sacralizar el espacio arquitectónico, como se dijo. La principal fuente y los primeros libros que leí al respecto es el magnífico libro de Fulcanelli, El misterio de las catedrales, que ahora se traslada al fenómeno en América. Eh, He observado algunas cosas, por ejemplo, en el templo de San Isidro Labrador, en Arteaga, Coahuila, según me comunicó el presbítero Martín Hernández Linares, el 8 de mayo de 2025, en algún día del año, no me ha dicho la fecha con precisión, entra un rayo de sol a la ventana, por la ventana del coro e ilumina la mesa del altar. En el caso de los templos norteños, la tradición de orientar la nave de los templos en el eje que va de oriente a poniente fue la norma durante el siglo XVI y buena parte del XVII, de tal manera que se repite tanto en nuestra Catedral de Santiago como en el Templo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Quizá el cambio de orientación se deba al cambio de orientación en la Catedral Metropolitana a principios del siglo XVII. Lo que tenemos aquí es la gráfica, una hecha por la doctora Arely Magdiel López Montelongo, con el centro de la Catedral de Saltillo. Es el análisis de los ejes solares. Aquí, ojo, tenemos con azul el eje del amanecer del solsticio de invierno y con amarillo el eje de la fachada lateral. Es el eje principal de la nave principal de la Catedral de Saltillo. Con rojo es su equivalente a 90 grados. Observen ustedes que casi sale un poquito de la gráfica. Quizá esto se deba por que no existían instrumentos de precisión y entonces se tomó como medida una vara que proyecta la luz solar durante el amanecer del solsticio de invierno, pero ese amanecer en teoría debe coincidir con el extremo de la línea solar aquí abajo del nacimiento del sol, pero tuvo que ser tomada en el momento en que sale detrás de la Sierra de Sarpaninamé. Esa, como ustedes ven, el sol se inclina hacia el sur. Quizá esa diferencia de grados, aproximadamente a pocos grados, sea compensado por eso. También quiero que vean otro pequeño detalle. Cuando sale el sol en el extremo el 21 de diciembre, aproximadamente, digo aproximadamente porque como el año no es exacto en la cantidad de días, tenemos que compensarlo con un año bisiesto, aumentándole un día. Entonces puede ser alrededor de 19, 20, 21, 22 el equinoccio y los solsticios. Cuando tenemos esa línea que se proyecta aquí, la sombra, cuando sale el sol en la mañana, en teoría, durante el horizonte, coincide exactamente con el ocaso durante el 21 de junio, o sea, durante el solsticio de verano, que está
representando el día más corto y el día más largo del año. Recuerden que en Europa el día de San Juan Bautista, 24 de junio, está asociado a fuego, mientras que en América, o cuando menos en Mesoamérica y norte de México, está asociado a agua. El eje de la nave de la catedral que corre de este oeste se orienta con un rumbo 60 grados, 36 minutos, 30,88 minutos suroeste-noroeste, en un punto cercano, como ya les dije, al nacimiento del sol en el solsticio de invierno. Debemos tener presente que el trazo del ave pudo hacerse proyectando la sombra de una vara al salir del sol, que es lo que les platicaba. Aquí tenemos la imagen con la diferencia, en azul tenemos el solsticio de invierno y el solsticio de verano en el otro lado y el eje de la catedral. Esto es más claro si lo tomamos en relación de San Esteban. Lo que tenemos en este punto que está mi cursor es el templo San Esteban. En azul, el muro del muro transversal de San Esteban, que quizá corresponda a la capilla primitiva. La puesta del sol durante en verano. Ahora estamos viendo la otro lado. Recuerden que la calle Victoria no continúa hacia el este y el cordón cuneta de la calle de Victoria. Y están los grados, poquito más de 2 grados, muy parecido a la orientación de catedral. Es el alineamiento de la calle Victoria y San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Ambos, el trazo de esta calle se remite a finales del siglo XVII, perdón, siglo XVI. Se llevaron a cabo observaciones directas en la catedral, primero en Santo Cristo, en la capilla lateral de Santo Cristo, los días 18 y 22 de junio de 2024. No se hicieron durante los días 19, 20 y 21 por mal tiempo. Este periodo o días muy cercanos al solsticio de invierno. El objetivo era verificar si el reflejo del sol iluminaba el altar principal o algo de valor simbólico, a sabiendas que los altares y retablos originales habían sido alterados sustancialmente durante su historia. A lo largo del día 22 no hubo posibilidades porque se atraviesa un árbol de muy gran tamaño en la Plaza de Armas, así que nos movimos a Catedral. Ahí observamos que tampoco la luz entraba por la ventana del coro porque se atraviesa el órgano monumental, pero se observó, movimos la vista y nuestro punto de interés hacia el tambor de la cúpula y se observó que el óculo ubicado en el poniente, por ahí entró la luz, el rayo de luz, viajó por el tambor con la intención de alinearse al óculo del lado oriente del tambor. Aquí tenemos el 18 de junio de 2024, el 22 de junio de 2024 y una fotografía tomada por Edgar Pinales, sacristán de Catedral, el día 24 de junio de 2025. Ahí se detiene el movimiento que de alguna manera coincide con con esos 3 grados de grados astronómicos del movimiento que se vio al salir el sol detrás de la sierra. Hay una intención de la que esté paralelo, pero nunca llega a lograrlo. En los templos de Occidente, la instalación de la puerta al poniente y el altar o imagen principal al oriente ya era una práctica común entre los constructores romanos antes de la era común, tradición que fuera heredada a los templos cristianos desde tiempos tempranos. Tal orientación fue recomendada por el tratadista Marco Vitruvio en el siglo I después de Cristo en su tratado de arquitectura, de tal modo que el visitante entra caminando o permaneciera viendo hacia el oriente, punto de nacimiento del sol, asociando visual y simbólicamente a las torres con la divinidad.
Eh, las autoridades religiosas en aquella época cuando se trazó la catedral a principios del siglo XVIII, estaban plenamente conscientes de las posiciones del sol en el firmamento. Debemos mencionar la narración del bachiller Pedro Fuentes, en ese entonces cura párroco de la catedral, sobre todo el día de la inauguración en su discurso inaugural. Respecto a la consagración de la catedral, dice él que está en el libro, en un libro de gobierno, en el archivo histórico de la Sagrario de la Catedral de Santiago. Dice, llegó por último el felicísimo día 21 de septiembre de 1800 años, según la era cristiana, día domingo y día también del gloriosísimo apóstol San Mateo. Y día en que iba llegando el sol, presidente de las luces, a su línea equidial, circunstancias todas notables y dignas de eterna memoria, amaneció apacible el tiempo, quieto el aire y hermosa la esfera. Este texto se tomó del libro de Santos Coy y Dávila, 2001, La Catedral por los siglos de mis siglos, y la nota aparece en el libro de fábrica, dice, libro de gobierno, perdón, de la catedral, dice, el texto se llama Noticias de la bendición de la Iglesia Parroquial de Santiago Abastos. Tratando de entender sobre todo las implicaciones teológicas, podemos decir que estamos ante la presencia del Dios Sol y una interpretación literal del versículo bíblico Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12 de la Santa Biblia. Había dejado yo como una incógnita, una pregunta. ¿Por qué la catedral, estudiando sobre todo arquitectura que se originó en el siglo XVI, aunque los templos ya son del XVIII, el caso de Monterrey y el caso de Mazapil, que son lo que queda del siglo XVI, la otra ya del siglo XVII, aunque se origina en el XVI, es Parras, después platicaremos sobre ese caso en particular. Observamos que tanto la Catedral de Monterrey como el Templo de San Gregorio Mazapil, que se originan a finales del siglo XVI, tenemos que están a 81 grados noroeste. Eh, ¿Por qué coinciden? ¿Qué significa? No se ha estudiado plenamente. Estaba yo en esa, dejarles como una tarea, cuando recibo un telefonazo del presbítero José Raúl Mena, que mucho tiempo fue capellán de la Catedral de Monterrey y ahora se desempeña como director del Archivo Histórico de la Diócesis de Monterrey. Me dice que alrededor del 21 de marzo, en el ocaso, un rayo de luz penetra por la puerta principal de la Catedral de Monterrey e ilumina la cátedra y el altar. Después le hablé por teléfono para ver dónde se encontraba la cátedra y el altar y me dice, están en el centro, en el presbiterio. Quizá estemos hablando, a diferencia de Saltillo y Catedral de Saltillo y San Esteban, que se orientan a los solsticios, quizá Monterrey se ubica, está orientada viendo hacia el equinoccio. Los equinoccios, ve hacia el equinoccio de septiembre, de otoño, y el por el otro lado hacia el equinoccio de primavera. Habría que estudiar más profundamente el significado y la razón por la cual fue diseñada de esta manera. Hay que profundizar como ejemplo de lo que sucede con fundaciones del siglo XVII, donde ya se había girado la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, originalmente este a oeste y se cambia viendo hacia el sur. Tenemos esos cambios reflejados en fundaciones del siglo XVII, aunque son construcciones del XVIII, aparentemente, en la zona de Monclova. Tenemos, este es el caso del el templo franciscano de San Francisco de Asís, es una parroquia ahora que fue de los indios tlaxcaltecas en su momento, orientada de norte a sur. Al centro tenemos la ermita de Zapopan,
orientada de este a oeste, aunque tengo entendido que cambió su puerta. Originalmente estaba en el este, orientada hacia el oeste y después giró. Y obviamente la parroquia de Santiago Apóstol viendo hacia el norte. Interesante porque los dos están apuntando en direcciones opuestas. Esto aparentemente es el primer estudio que se hace de arqueoastronomía en la región. Me refiero que ha habido reportes de fenómenos, una luz que aparece aquí o aparece allá en algún día, pero no se han estudiado ni por gráficas solares ni se ha explicado su significado. Estos estudios, tanto aquí en Saltillo, hay un reporte de un caso en Catedral, hay estudios para Texas y para California, misiones franciscanas principalmente. Aquí termino. Muchísimas gracias por su atención.